Las últimas revisiones, Alicia, de revisiones de calificación crediticia de México, uno de los grandes activos que han mantenido pues, la calificación del riesgo soberano ha sido la estabilidad y la prudencia, así se han manejado esa Fiscal. fiscal. O sea, es decir, si hay algo que es respetable en la administración pública, es sin lugar a dudas que no gastas más de lo que tienes. Y sobre todo el manejo estable el manejo macroeconómico durante la pandemia, mientras la mayor parte de las economías emergentes han tenido deterioros fuertes por No, aquí incremento en digamos la que deuda, aquí no pasó. digamos Tuviste que una aquí contracción económica y más eso te hizo fuertes. un efecto de crecimiento de la deuda, pero no tomaste más deuda. Creo que es la enorme diferencia. Digamos que se reacomodó de otra manera, porque sí Vamos a subió. platicar. Sí, Sí, pero subió. tiene que Hay que ver ver por por el qué efecto sube. de caída, ¿no? Tenemos a Oscar en la ¿Cómo línea están? todavía. Aquí está. ¿Cómo estás, mi Aquí querísimo estoy. Oscar? Pues sí, efectivamente, pues en este escenario en donde, pues básicamente podemos seguir teniendo acceso a los mercados internacionales a buenas condiciones y pues qué mejor que el subsecretario de Hacienda y Crédito Público para contarnos, pues estos detalles que a veces son difíciles de entender, ¿no? Porque se hablan de muchos miles de millones, pero pues que realmente representan la economía de un país y hacen que tengamos Vamos dinerito a en ir, nuestra sí, billetera. claro, con aquí al estudio con el subsecretario Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo estás? Bienvenido a la billetera. Un gusto estar de nuevo en la billetera. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, subsecretario. Y bueno, yo retomo la pregunta que hizo Oscar, precisamente, ¿cuál es la perspectiva que ya tiene para el 2022 la estabilidad de las finanzas públicas considerando los resultados de 2021, subsecretario? Sí, no, claro, Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que si pensamos un poco en los eventos que pasaron en el 2020 y 2021, pues inmediatamente nos remite a los impactos tanto económicos y de salud que tuvo COVID y obviamente los riesgos asociados a todo el movimiento, a todos los impactos, mejor dicho, económicos en los diferentes sectores productivos. La forma en la que estamos viendo, sobre todo de cara hacia el 2022, es que en el 2021 y en el 2020 México no tomó mayores niveles de endeudamiento. Se usaron solamente los techos de endeudamiento que aprobó el Congreso. Y esto se ha reflejado en un manejo prudente de los agregados fiscales. Esto lo ha reconocido las tres calificadoras principales, Standard Poor's, Moody's y Fitch. La De hecho, última fue ratificaron la Standard nota Poor's. soberana, ¿no? Ratificaron la nota soberana y digamos, esto es muy importante porque no solamente permite que el gobierno federal siga accediendo a los mercados, sino también la nota soberana, al ser la de menor riesgo en el riesgo local, es la que se utiliza como referencia para el resto de los corporativos, de tal manera que la ratificación no solamente beneficia al gobierno federal, sino también al resto de la economía. Y esto va a ser un factor también clave para el 2022. Es un segundo año de recuperación. Las empresas van a tener programas de fondeo, también programas de inversión. Y tener referencias bajas de acceso a mercados, eso los va a beneficiar al resto de la economía. Tenemos un crecimiento pues importante de recuperación económica a lo largo del 2021, pero también hemos tenido un proceso inflacionario. Esta parte, ¿qué tanto ha pesado en las finanzas públicas y cómo la vamos a ver para el 2021? Para el 2022, porque a vivas cuentas es un problema de carácter internacional. Sí, totalmente. La inflación tiene diferentes impactos en las finanzas públicas. Usualmente un impacto es a través de la tasa de interés, el costo del financiamiento, y eso en algún momento va a comenzar a reflejarse en los montos de interés que pagamos por deuda nueva. La deuda vieja ya está contratada a una tasa menor, pero ese es uno de los canales de impacto y para eso estamos tomando previsiones para hacer una cobertura sobre las tasas de interés o tener un mejor manejo del portafolio. El otro impacto que se puede usualmente percibir es sobre el nivel de los ingresos. Eso es positivo porque hay que recordar que recaudamos en términos nominales y la inflación va a verse reflejado en estos montos. Un nivel alto de inflación usualmente se refleja también en un nivel alto de ingresos nominales. Pero independientemente de eso, el producto, digamos, lo que estamos viviendo de inflación actualmente, mucho viene explicado por el sector externo, es inflación importada. También es inflación que está asociada a la recuperación o bien a una recuperación acelerada, pero también dispareja o asimétrica de la demanda global. Y esto lo que estamos viendo es que algunos servicios están subiendo, algunos commodities, los costos de transporte o de gasolina.
y esto ha venido impactando la formación de precios en los últimos meses. El tema de la inflación es un tema muy delicado porque al final de cuentas impacta directamente en nuestra billetera. Ya nos explicabas tú que tiene que ver esta parte internacional y también esta parte, digamos, nacional por la recuperación rápida después de este fenómeno del COVID. Pero ¿qué estaríamos entonces esperando, digamos, nosotros para nuestra billetera, los ciudadanos para este 2022? ¿Va a seguir la inflación en estos niveles tan altos? ¿Cuáles son los riesgos asociados a ello? Estamos viendo niveles de formación de precios muy acelerados, o los vimos en el 2021, y hacia el 2022 estamos esperando una convergencia en la inflación, y esto significa que podemos alcanzar niveles del 7% en algún momento, pero vamos a empezar a ver converger esta inflación al 4% hacia finales del 2022. Esto el Banco Central lo analiza, toma su decisión autónoma de política monetaria, esperando también tratar de alcanzar el objetivo de política monetaria, que es 3%. Entonces, ¿qué estamos esperando hacia el 2022? Es que pensamos que va a haber una convergencia en la inflación, vamos a ver menos niveles de formación de precios tan acelerados como los que vimos en el 2021. Uno de los principales causantes de estos precios son la escasez de microprocesadores. La escasez de microprocesadores ha venido impactando no solamente a la industria de automóvil, sino también a otras industrias como la de los dispositivos Aparatos. móviles. Sí. Exacto, aparatos eléctricos, y probablemente vamos a observar, bueno, lo que nos dicen es que se va a estar recuperando la producción hacia finales del 2022. También hay que recordar que tenemos un rezago en la producción de contenedores y en la movilización, son aspectos logísticos, que ha incrementado el costo del transporte hasta 10 veces. Y esto probablemente se va a empezar a normalizar a final de la segunda mitad del año, a principios de la finales de la primera mitad del año. Pues sí, subsecretario, evidentemente hay presiones inflacionarias internacionales, como el caso de los contenedores, pero también casos como, naturalmente, locales, como la reducción de ciertas superficies de siembra de granos básicos que hoy tenemos que importar a mayores precios. Está pegando. Todo esto, que la inflación es parte de este escenario en el cual las mismas calificadoras pues han puesto una perspectiva negativa. ¿Qué tenemos que hacer para que esta perspectiva negativa se convierta en una perspectiva positiva? Ha habido también elementos de la economía local que están generando inflación. Parte, como lo mencionaba, de la inflación es importada y deviene mucho de la recuperación asimétrica que estábamos viendo de la demanda global. Por eso vemos estos jalones de precios en combustibles, también en algunos productos importados, partes. Sin embargo, también tuvimos efectos estacionales, algunas sequías o inundaciones que afectaron la producción. Esto lo estamos observando. Estimamos que el precio sobre todo de los alimentos, de los fertilizantes, va a tener una convergencia hacia el 2022, y esto obviamente va a tener un impacto positivo en el poder adquisitivo de las personas. Hay que recordar también que se va a hacer una actualización del salario mínimo. El salario mínimo va a subir alrededor del 22% en términos nominales, y esto es parte también de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de las personas. Bueno, subsecretario, ojalá que nos puedas hacer un recuento de cómo cierra 2021 en materia de estabilidad macroeconómica. ¿Cuáles son las perspectivas del cierre de la economía? Porque los analistas han estado un poco, digamos, les ha caído el optimismo. ¿Sí existe posibilidad de que crezcamos a una tasa del 4%? Bueno, en el 2021 hay que recordar, tuvimos dos olas. La última ola que nos impactó de COVID fue en el tercer trimestre, pero además hubo una recomposición de la aplicación de la ley del outsourcing, que es un efecto de contabilidad. Ambos efectos prácticamente no tienen que ver con la dinámica en sí de la producción o del Producto Interno Bruto nacional. De tal manera que es muy probable que en los siguientes, alrededor de ahí del 25 de febrero, vamos a saber el resultado del cuarto trimestre del año pasado, pero el cuarto trimestre va a tener un desempeño mejor que el tercer trimestre. La economía tuvo más movilidad, y la cuarta ola que medio se empezó a formar comenzó ya en diciembre, y probablemente la vamos a seguir experimentando en enero. Esto va a tener tiene un impacto de vaivenes, no solamente en la parte de salud, sino obviamente en la parte de la economía. El crecimiento para el 2021 va a estar un poco impactado por estas olas. No nos desvía de la senda de recuperación. Esto es muy importante porque, como tú lo decías, Alicia,
Cuando vimos los resultados del tercer trimestre, muchas personas piensan o analistas piensan que la economía se detiene y que la recuperación se empieza a estancar. Lo que vamos a observar es que vamos a empezar a ver cada vez menos efectos de comparación estadístico, estos grandes crecimientos que estábamos observando, y vamos a empezar a converger lo que es el crecimiento natural o potencial de la economía. Pero lo que vamos a tener entonces en el 2022, probablemente con estos vaivenes, que no necesariamente vamos a alcanzar el 4.1% de crecimiento, pero podríamos andar todavía cerca del 3.94%. Entonces la desviación va a ser mínima, pero no se interrumpe la recuperación. Eso es muy importante. ¿Cómo lograr que el optimismo al menos levante con la confianza de que tenemos buenos indicadores macroeconómicos y una muy buena perspectiva hacia adelante? No, por supuesto. Y también yo creo que hay que ponerlo en contexto. México no es el único que está sufriendo estas olas. Las están sufriendo los países avanzados y otros países de menos ingresos o nuestros pares. De tal manera que inclusive si pensamos quiénes han revisado sus estimaciones de crecimiento, bueno, Estados Unidos y China ya lo han hecho, y eso obviamente genera también un impacto en el crecimiento global. Obviamente para mantener el optimismo lo que tenemos que seguir haciendo es seguir con el programa de vacunación. Es importante porque esto nos permite reactivar la economía o tener más movilidad sin poner en riesgo la salud. Y también creo que lo que hay que tener en perspectiva es que los fundamentales macroeconómicos de México están sólidos. Tenemos prudencia fiscal, agregados fiscales en equilibrio, tenemos un monto de reservas bastante alto que sirve para absorber choques externos, tenemos un tipo de cambio que está flotando, y también tenemos un sector financiero muy sólido que ha incrementado su nivel de capitalización y también sus niveles de rentabilidad. Esto nos da estabilidad financiera y prácticamente mantiene los fundamentales económicos en pie. En términos de crecimiento, 2022 va a ser un año en el que vamos a entrar en fase de implementación con los acuerdos del nuevo Tratado de Libre Comercio, el diálogo de alto nivel que hemos tenido con Estados Unidos y Canadá. Pues creemos que el comercio también internacional va a tener un impacto en el crecimiento muy importante, además de la inversión. Gabriel, a mí lo que me gustaría es que desde el punto de vista del gobierno, ¿qué entonces tendría que estar haciendo la iniciativa privada? Y por iniciativa privada no me refiero solo a los grandes empresarios, para realmente impactar en este crecimiento económico y que realmente estemos sumando, porque el crecimiento al final es para todos, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que 2022 va a ser, como les dije, el segundo año de la recuperación. Probablemente vamos a observar mayores niveles de demanda de crédito, de demanda de fondeo, y ahí los bancos van a tener un rol importante. Todavía vamos a estar probablemente entrando en la última fase de lo que es un ambiente de tasas bajas. Entonces va a ser muy importante que el sector privado tome decisiones de financiamiento temprano, digamos, en el año, en esta primera mitad. Y al mismo tiempo también creo que vamos a tener que trabajar no solamente en las agendas tradicionales de fondeo, financiamiento o garantías, que son lo que usualmente tratamos de hacer gobierno y sector privado para reactivar la producción y la demanda. Tenemos que también dar un choque por el lado de la oferta, y eso va a ser importante porque tenemos que desregular la economía, tenemos que abrirla a más competencia, tenemos que simplificar los costos de abrir negocios, y esa es una de las agendas que desde la Secretaría de Hacienda queremos impulsar con el sector privado, y precisamente estamos utilizando el Comité de Competitividad y de Productividad como un espacio de diálogo y de facilitación de esta agenda que podamos acordar todos. Entonces creo que esa va a ser una agenda de trabajo muy importante para reactivar la economía en el 2022 y hacia adelante, obviamente. Pues yo también comparto tu optimismo, espero que así sea, sobre todo porque no tendremos tantas oleadas de Omicron. Claro, si todos nos ponemos la tercera vacuna en el momento en que nos convoque. Pues subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar en esta billetera. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes y gracias por la oportunidad de estar y compartir esto con su audiencia. Muchísimas gracias. Éxito 2022. Y Oscar, muchísimas gracias. Nos desconectamos y nos vemos la próxima semana ya con acá tus en México. juguetes de Reyes, por favor. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos Feliz año nuevo, que tengan un extraordinario 2022.